Bienvenidos al tutorial La lectocomprensión en inglés. Muchas veces, cuando iniciamos el proceso de lectocomprensión en una segunda lengua, nos sentimos abrumados ante un texto nuevo en un idioma que no conocemos. Sin embargo, es posible aplicar ciertas estrategias de lectura para mejorar la comprensión. La primera es tratar de inferir la función del texto a través de su formato, a través de su origen, y así, al observar los elementos paratextuales, tratar de identificar la posible temática, contenido y si el texto es o no es relevante a nuestros intereses. En este caso, podemos observar ciertos elementos paralingüísticos, tales como la organización de la página, el área de información y el banner que nos indica que esto es una página web. A partir de esa información podemos hacer ciertas decisiones respecto a si nos interesa leer el texto o no, o cuáles son las partes del texto en las cuales debemos centrar nuestra atención. Por ejemplo, al tratarse de una página web, lo recomendable es centrar nuestra atención en el área central, que es el área de contenido. En este caso, podemos observar varios títulos: el título de la página, el título del artículo y otro tipo de información que también está en la página. A partir de nuestros conocimientos previos, podremos realizar ciertas hipótesis preliminares que iremos comprobando a medida que avanzamos en nuestra lectura del texto. Lo primero es observar títulos y subtítulos. Generalmente, los títulos contienen la idea central o la idea introductoria al texto, con lo cual muchas veces funcionan como un buen elemento para predecir el contenido. Los subtítulos nos indican la división temática, por lo tanto, es muy probable que por analizar los títulos y los subtítulos, simplemente esos dos elementos nos den una idea de cuál es el contenido del texto. En este caso, observamos el título Project Based Learning, ePremier, y el subtítulo What is a Project Based Learning. En este caso, podemos concluir que el tema principal es el aprendizaje basado en proyectos. Incluso si no conociéramos sobre este tema, la palabra project resulta bastante transparente. ¿Qué es una palabra transparente? En inglés hay muchas palabras que no necesitan traducción o que simplemente no se traducen porque su formato y significado son transferibles de un idioma a otro. Una de esas palabras son los nombres propios. Los nombres propios en inglés siempre se indican con mayúsculas y no se traducen. También podemos encontrar como complicación que en inglés los meses de los días, los nombres de los meses y los días de la semana también se escriben con mayúsculas. En ese caso podrían suscitar algún tipo de dificultad. Otra característica es que en inglés los números también cumplen funciones similares a los números en castellano. La única diferencia resulta cuando los números 1000 o los números decimales tienen una coma o un punto. En este caso, es importante recordar que el uso en inglés y en castellano difiere. Si observamos este texto, encontramos una fecha. Esa fecha nos dará información importante respecto a la relevancia o cuán actualizado es el contenido del texto. También, en este caso, podemos observar ciertos nombres propios, como el nombre del autor,
los nombres de los investigadores y la institución en la cual se realizó este experimento. Las palabras transparentes son palabras que nos ayudan a identificar rápidamente el contenido del texto. Muchas palabras pueden ser transparentes para algunas personas, pero no para otras. En este caso es importante considerar que en inglés y en castellano existen cognados y falsos cognados. Los cognados son palabras que suelen tener la misma raíz etimológica, se escriben de forma similar y también tienen el mismo significado en los dos idiomas. Por otro lado, existen los falsos cognados, que son palabras que si bien se escriben de una manera parecida, tienen significados diferentes. Estas palabras pueden llevar a confusiones. También encontraremos palabras técnicas. Las palabras técnicas son transparentes para los miembros de una comunidad científica que comparte ciertos intereses. En el campo de la educación, palabras como teach, learn, student, project pueden resultar transparentes, mientras que en otras disciplinas pueden no serlo. En este caso, podemos ver cómo hay palabras transparentes como real, problem, offer, guide y otras palabras que están relacionadas a la disciplina del aprendizaje en línea. Online, Internet, Digital Media Presentation. Posterior a esto, tenemos que iniciar la búsqueda de palabras en el diccionario. ¿Cuáles son las palabras que buscamos en el diccionario? Solamente las palabras que consideramos relevantes para ampliar nuestra comprensión del texto. Nunca se aconseja leer un texto buscando cada una de las palabras en el diccionario, ya que esto consumiría muchísimo tiempo e incluso podría llevar a confusiones. En este caso, lo que se recomienda es usar nuestras hipótesis previas sobre el contenido del texto y a partir de eso seleccionar solamente algunas palabras. Y una vez que entramos en el diccionario, preguntar ¿qué significa esta palabra en este texto? Ya que encontraremos que puede haber muchos significados de una palabra en el diccionario. Finalmente, tenemos que pensar o reescribir cómo sería la idea principal del texto en castellano. Nunca se debe hacer una lectocomprensión y una reescritura o traducción, ya que nuestro objetivo es comprender lo que leemos y no traducir. Siempre tenemos que tratar de parafrasear usando nuestras propias palabras o palabras adecuadas para nuestra audiencia. Muchas gracias por escuchar este tutorial y esperamos que las sugerencias hayan sido útiles.